¿Me oyen? Amén, amén, sí, le escuchamos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia primeramente dando la gracia, porque tú nos permites reunirnos, porque tú permites que el pastor venga y nos instruya de lo que tú dejaste escrito en tu palabra, porque sabemos que tú estás en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que Él nos cubre, nos da la fuerza, la inteligencia y la sabiduría. Que sea el Señor dándonos el entendimiento para comprender todas las cosas que el pastor nos enseña, porque en sus palabras dice que cada día tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Tenemos que orar, ayunar y hacer silicio y leer la palabra en el nombre de Cristo. Señor Dios, Todopoderoso, tú le diste la inteligencia a Salomón y nada más no a Salomón. Tú estás con cada hijo tuyo. Te pedimos, Señor, y tú nunca nos dejas sola. Tú nunca nos dejas solos, Señor. Creemos en ti, Padre, porque tú no nos dejaste huérfanos, tú dejaste el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos proteja y nos bendiga, para que a través del pastor y de los pastores recibamos la enseñanza que necesitamos. Oh Señor, cúbrenos debajo de tus alas, Padre. Que sea tú en medio nuestro, que sea tú cuidando y mandando ángeles, Padre Celestial, en nuestros sueños, que sea tú ayudándonos, Señor, y fortaleciéndonos. Nunca dejar tu camino, Señor, nunca mirar hacia atrás, Padre Celestial. Que entendamos las cosas cuando vienen de ti, Padre Celestial, y cuando no son de ti, Señor, que comprendamos quién es que está alrededor y podamos, Señor, en el nombre tuyo reprender. Oh, Señor, tú nos das la sabiduría y tú nunca nos dejas solos. Tú siempre estás con cada uno de tus hijos. Mira, acompaña al pastor y a todos los pastores. Cuida su familia, cuida su entorno, su hogar, en el nombre de Jesús. Y todo aquello que no conocen de tu palabra, que vengan arrepentidos con un corazón contrito, a sabienda de que el mundo nada tiene, a sabienda de que lo que están haciendo está mal hecho delante de Dios. Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos, aprendiendo de tu palabra, oyendo tu palabra, unidos, porque eso es lo que tú quieres. En la unión es que está la fuerza. Tú nos acompañes y nos ayudes en el nombre de Jesús. Que sea tú, Señor, siempre con nosotros, siempre en nuestro corazón, Padre. Que nunca digamos, Padre, vamos a dejar esto. No, tú siempre nos des la guía, tú siempre nos llevas de la mano, tú siempre estás con nosotros. Cuida nuestros sueños, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres poderoso y todavía tú andas en medio de nosotros, en lo que creemos en ti, en lo que te buscamos. Señor, yo te doy gracias por mi familia y por toda la familia mundialmente. Y todo esto te lo dejamos dicho en el dulce nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y como ese no hay ninguno, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Muy buena oración, gloria a Dios, el Señor glorificado. Bien, muchas bendiciones y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Me dejan saber si ya pueden ver la pantalla. Estoy aquí en este material, estoy explorando el libro que les compartí. Me dejan saber. Amén, me oyen, hermano. Amén, amén. Sí, milagros y lo demás. ¿Pueden ver el material que estoy? Sí, hermana, se la está escuchando. Claro que sí la escuchamos. Sí. Ya yo te digo en el nombre de Cristo, que el Señor nos siga bendiciendo y que sea el Señor con cada uno, con nuestro pastor, que lo siga cuidando, protegiendo y bendiciendo y dándome esa sabiduría
para poder enseñar lo que el Señor le dejó, nos dejó impuesto a todo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio en el nombre de Cristo. Muchas bendiciones y que el Señor nos siga cubriendo y bendiciendo y oyendo y aprendiendo. Amén. En el nombre de Dios. Amén y amén, gloria a Dios. ¿Me pueden escuchar? Amén. ¿Me escuchan, siervos? Siervo del Señor. Sí, yo lo escucho. Perfecto, perfecto, gloria a Dios. Amén, amén. Bien, vamos a, ¿pueden ver la pantalla? Sí, está la lectura del libro. Ok, perfecto, sí. Este es el libro que vamos a estar viendo y ya explicando en el día de hoy. Gloria al Señor Jesucristo. Muchísimas felicidades, sierva Milagro, por su bonita oración. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, entonces, en este material, que así ustedes lo han ido leyendo. Amén. Tenemos aquí este modelo de oración. Un modelo de oración que es eficaz para romper toda clase de fortaleza del enemigo de la justicia. Como ustedes comprenderán, en el mundo espiritual hay cosas que se planifican, cosas que se ejecutan, y cuando salen a la luz una serie de noticias desgarradoras, en muchos de esos casos son planes que se orquestan, que se cumplen, que se ejecutan. Favor de silenciar el micrófono, por favor. Los que tienen el micrófono abierto, ciérrenlo. Amén. Ahí se escucha un ruido para que nos puedan colaborar con el silencio. No se escucha bien, pastor. Tienen que cerrar los micrófonos para que podamos comprender bien los que tienen el micrófono abierto. Gloria a Dios, santo es el Señor. Vamos a silenciar los micrófonos y así ganamos tiempos todos. Sí. Porque como ya somos 12 o 14. Si los micrófonos quedan abiertos, entonces hay ruidos que quedan ahí. Y es una situación, gloria a Dios. Así que si lo silencian es mucho más cómodo para mí. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, manténganlo así mismo cerrados los micrófonos. Cualquier cosa le dejaré saber. Gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Si se escucha bien, simplemente mandan ya sea una reacción. Gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Bien, entonces, en este material, en este libro que les envié, tenemos un modelo de oración para destruir fortaleza del enemigo de la justicia. Como les explicaba anteriormente, hay una serie de casos que se hacen noticias a nivel local, nacional e internacional. Estos casos son, por ejemplo, suicidios, accidentes, situaciones que se dan ya sea en el ámbito espiritual, donde hay personas que quedan bajo la influencia, bajo la atadura o bajo la posesión demoníaca, que evidentemente se hacen noticia y que esto trastorna no tan solo esa persona o ese grupo de personas o esa localidad, sino también la familia queda trastornada. Y es por ello que Dios Todopoderoso, que conoce todo, que es el Padre de la gloria, el Altísimo, nos ha dado esta herramienta para poder defendernos en medio de la turbulencia que se da en todos los escenarios a nivel mundial. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, el día de ayer,
21 de enero, hubo una conmemoración. Hay un micrófono abierto, favor cerrarlo. Favor colaborarme con esa parte. Cerrar los micrófonos. Bien, el día de ayer hubo una situación aquí en la República Dominicana, una conmemoración al día de una denominada Virgen, que en cierta manera las escrituras enseñan categóricamente que eso es un ídolo. Ahora bien, desde la jerarquía espiritual de las fuerzas del enemigo, de la justicia, esa entidad espiritual es una especie de principado. ¿Por qué es un principado para la República Dominicana? Efectivamente, por la influencia que ha ejercido en millones de personas en este territorio a lo largo y ancho de su historia. Es por ello que inclusive el mismo presidente de la República y otros funcionarios van y dan honor a una imagen que las escrituras han establecido desde la antigüedad. En el libro de Éxodo, capítulo 20, que habla acerca de los mandamientos del Señor Todopoderoso, donde Él ordena a su pueblo Israel no contaminarse con ídolos, ni con efigie. Efigie es cara, rostro, ni de mujer, ni de hombre, ni de animales. Bajo ninguna circunstancia Dios lo deja claramente determinado. Ahora, cuando se practica la idolatría, eso trae una maldición que Dios ha establecido en su palabra. Es una sentencia que aquellos que violentan esa palabra, automáticamente esa sentencia le cae directamente a esa persona y por ende a la familia. No es tan solo ver a alguien decir que ese principado diabólico, en este caso la Virgen, como muchos de los ignorantes hablan, que le hizo ciertos milagros. Por ejemplo, hubo un personaje aquí en la República Dominicana que en la pandemia, por la misericordia de Dios, Dios lo devolvió porque estaba clínicamente muerto. Este personaje, un médico muy reconocido en la República Dominicana, por vía de las oraciones, Dios le devuelve la vida. Sin embargo, en uno de los videos se muestra donde Él da gracia a esa divinidad. Obviamente, sabemos que la ignorancia es terrible y eso trae consecuencias para aquellos adoradores idólatras. Cada vez que el pueblo de Israel ha entrado en ese problema, en ese pecado de la idolatría, le ha traído consecuencias devastadoras en materia económica, social, política y si se llama también en el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque eso altera el orden espiritual. El orden que Dios ha diseñado, las Escrituras dice claramente que Dios no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, cuando alguien practica y le abre puerta al diablo a través de adoraciones de ídolos, entonces ya tiene la maldición de Dios en su casa y en su vida. Y por eso vemos algunos ejemplos de vecinos que son idólatras, que en cierta manera tienen dificultades en muchas áreas de su vida, puesto que aunque se vean en apariencia que están progresando en términos económicos, pero eso es algo ficticio. Ficticio en el sentido porque no trae consigo felicidad, no trae consigo una paz, una tranquilidad. Entonces el Señor, conforme a la fidelidad de sus siervos, Él le bendice, Él abre las puertas de los cielos, esos cielos de bronce que se colocan debajo, se colocan arriba de aquellos infractores, violadores de la palabra. Eso no le renace la bendición del Altísimo, puesto que está obviamente debajo de una maldición, están bajo la maldición de Dios.
Entonces es por ello que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que ya ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios, debe de entender esto. Esto no es simplemente una adoración o algo que tiene una devoción, ya sea una preferencia por un ídolo cualquiera. No, que eso acarrea maldición. Y dentro de la categoría de los pecados, esa maldición de idolatría es un pecado que está dentro de la categoría de los pecados de muerte. Los ídolos acarrean muchas circunstancias y consecuencias que son dañinas. Por lo tanto, nosotros que ya hemos venido a la luz admirable que es Jesucristo, debemos de hablarle a esas personas del Señor, de que el Señor Todopoderoso no comparte su gloria con nadie y que para que ellos puedan alcanzar salvación y vida eterna, tienen que renunciar a esos pecados. Hay otros que no tan solo adoran y tienen altares o imágenes en las paredes de sus casas, sino que también incurren en otra falta peor. Consultan a brujos y a hechiceros, llámese chamanes, llámese medios, llámese como se llame bíblicamente. Esto es una acción que bíblicamente está prohibida. Entonces eso acarrea maldición. Son puertas espirituales que se abren y que evidentemente esa persona y la familia queda bajo esa maldición. No tan solo Juan, para colocar un ejemplo, que es el padre de una familia, acarrea esa maldición, sino su generación, conforme a esa línea directa de lo que es el núcleo de esa familia, entra ya en una fase de maldición, puesto que conforme a las Escrituras, en un hogar el hombre es la cabeza, y si la cabeza se contamina, entonces todo el cuerpo, cada uno de los miembros también acarrean maldición. Y es por ello que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar consciente de ello. Y es importante hacer un historial de nuestra familia, de la genealogía familiar, de cómo eran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, cuáles eran sus creencias, su manera de ellos adorar a algo, porque no hay ningún tipo de ser humano en la tierra que no tenga creencia en nada. De una manera u otra, conforme ya a su desconocimiento e ignorancia, las personas regularmente, incluyendo los ateos, creen en algo que es superior a su capacidad intelectual. Entonces, cuando investigamos el historial de nuestra familia y sabemos que nuestros abuelos, en su ignorancia, en los años 1900 o 1800 o el año 1700 y tanto, practicaban la idolatría, consultaban a brujos, estaban bajo posesiones demoníacas porque tenían demonios dentro de sí y podían hacer una serie de cosas que ningún otro mortal podía hacer. Entonces eso entra ya en un círculo de pecado, y ese círculo de pecado y de maldición acarrea las generaciones siguientes de esos abuelos durante esa época donde ellos sirvieron al enemigo de la justicia y murieron en esa condición. Entonces, en este seminario vamos a estar aprendiendo cómo romper esa maldición, cómo pedir perdón a Dios por esa maldición que Dios colocó en la familia, para que esa maldición sea deshecha por el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en la tierra, en esta humanidad, en su historia, hay una serie de leyendas que son reales, acontecimientos que marcan una familia para destrucción.
Un ejemplo de ello, cuando hay una familia que la mayor parte de esas personas, de esos miembros de esas familias, salen con problemas que les gusta la delincuencia, el robo, el atraco. Eso es una maldición. Familias que todos o la gran mayoría son alcohólicos, eso es una maldición. Aquellos que les gustan los juegos de azares, llámese lotería, eso es una maldición, una adicción. A otros que les gusta hacer cosas que a Dios le desagrada, en el caso de la idolatría, que son religiosos, que conforme a las escrituras no se ajustan ni cumplen con lo que Dios ha establecido en su palabra, también eso es una maldición. De manera que cuando ya vamos avanzando en este conocimiento y que Dios comienza a abrir nuestro entendimiento y nos desplazamos por lugares y vemos que hay lugares, casas, sectores que están plagados de cada uno de estos vicios que arropan esa comunidad. Es decir, vemos barrios, comunidades, países enteros que están sumidos en una maldición. Por ejemplo, cito el caso de Haití. Haití tiene una maldición generacional, puesto que en una ocasión un presidente haitiano hizo un pacto con el diablo, incluyendo los padres fundadores de Haití hicieron un pacto con el diablo para liberarse del yugo francés. Nótese que Haití era una colonia francesa y ellos en su guerra que tuvieron en el año 1804, 1 de enero, se liberaron del yugo de los franceses. Pero esto ellos no lo hicieron por su propia fuerza, porque eran esclavos, sino que buscaron una fuerza maligna para poderse liberar de ese yugo. En cambio, la República Dominicana, a la cabeza de Juan Pablo Duarte y otros patriotas, entendiendo la realidad haitiana de la época y su historia, ellos entonces decidieron poner a Dios en primer lugar. Por eso es que la República Dominicana, en relación a otras naciones del mundo, es la única que en sus símbolos patrios tiene en el escudo una Biblia abierta en el libro de San Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan Pablo Duarte y los dominicanos de la época no tenían las armas ni la preparación militar para poder enfrentar al ejército haitiano. Pero ¿qué determinó y trajo como desenlace la separación del Estado dominicano y el Estado haitiano? Que ellos pusieron su confianza en Dios y Dios entonces los liberó de una opresión superior a la capacidad del momento. Entonces vemos que este panorama ha golpeado a muchas naciones. Por ejemplo, ¿qué acarrea maldición para una nación? El comunismo, el socialismo, son doctrinas políticas, sociopolíticas ateas que contradicen la palabra de Dios, que la rechazan, que la repudian, y cualquier persona que quiera contradecir conforme a sus ideologías, entonces acarrea pena privativa de libertad en cárceles, y por lo tanto, si el caso que ellos consideran que es grave, entonces lo ejecutan. Lo vemos en el caso de Cuba. Sabemos que eso es un país, una isla, donde el comunismo de Fidel Castro en la revolución del año 1959 trajo como resultado un país bajo una ideología comunista atea. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Cuba? Una miseria que está tan terrible que inclusive está superior a la de Haití. Es decir, Haití tiene más probabilidad de los haitianos en su país de conseguir cosas. En cambio, los cubanos tienen dificultades porque no tienen servicio de energía eléctrica eficiente, la comida, entre otros tipos de cosas. Entonces estamos viendo que cuando el comunismo se une con esos tipos de ideología religiosa satánica, entonces
atraen maldición, atraen destrucción. Lo mismo le ha sucedido a Venezuela. Venezuela era la Suiza de América, pero después que llegó el expresidente Hugo Chávez, trajo una maldición en Venezuela, y esa maldición todavía persiste. A medida que el tiempo va avanzando, Dios estará haciendo los cambios necesarios en esa nación para liberarla de ese yugo. ¿Por qué? Porque acarrea una serie de situaciones donde ellos hacen vínculo con el espiritismo. Por ejemplo, los chamanes, los espíritus demoníacos que operan en Cuba, son los que se transmiten a Venezuela, lo que se practica en otras naciones de Sudamérica también, incluyendo Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil. De manera que esas maldiciones traen consigo a que esos pueblos, en vez de avanzar, entran en un estado de suspensión, de desarrollo, efectivamente, porque tienen una maldición de parte de Dios. ¿Y por qué esa maldición de parte de Dios? Porque está establecido en las Sagradas Escrituras. Todo el que se rebela en contra de la autoridad del Altísimo y Todopoderoso acarrea maldición. Tanto familias como pueblos, naciones, bajo maldición efectivamente por desobedecer y por contradecir lo que Dios ha establecido en su sagrada palabra. De manera que hay unos casos también de familias conocidas. Por ejemplo, hace ya unos años, una vecina, a ella se le muere un hijo, se le muere debajo de una mesa. Éramos contemporáneos de la época. Eso se quedó grabado en mi corazón, en mi mente, ese escenario desolador. Luego, después de algunos 30 años y tanto, se le muere una hija en un accidente de tránsito. No obstante a eso, también un hijo que también tiene un accidente y también muere, y al final muere también ella. Es decir, hay familias que están marcadas por las maldiciones, y esas maldiciones, si no se logra buscar una solución a tiempo, entonces va a traer destrucción, maldiciones de muerte. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de la familia Kennedy. La familia Kennedy está bajo una maldición de destrucción y muerte. Por eso vemos que cada vez que ustedes ven en la palestra noticiosa que murió un Kennedy, es porque hay una maldición presente en esa familia. Y hasta que alguno de esos miembros de esa familia no despierten en la realidad y diga, pero esto no es normal porque no pasa en otras familias acomodadas que mueren de vejez naturalmente, entonces ¿por qué esa familia de Kennedy tiene que morir trágicamente? Pasó con el expresidente John F. Kennedy, que fue asesinado, y conforme a la leyenda establece que con el asunto de los judíos que estaban durante la Segunda Guerra Mundial, año 1930 en adelante, los judíos que estaban en Alemania, que estaban en otras naciones europeas, estaban huyendo de la persecución de Adolfo Hitler. De manera que uno de los ancestros, de los patriarcas de la familia de los Kennedy, que era embajador estadounidense en Inglaterra, le negó la entrada de ese grupo de judíos al territorio estadounidense y por lo tanto también a Inglaterra. De manera que como no pudieron entrar en territorio estadounidense, entonces tuvieron que devolverse a su país y allí encontraron la muerte. ¿Y qué sucede? Que conforme a esa leyenda, un rabino declaró una palabra sobre ese personaje, sobre ese patriarca de los Kennedy. Una maldición lanzó y esa maldición se cumplió literalmente, y es lo que estamos
viendo en estos tiempos de esa familia que todavía quedan y que van muriendo trágicamente. ¿Por qué? Porque esas maldiciones, cuando usted comete algo que es malo delante de Dios, esa persona va a clamar en contra suyo y Dios como juez va a sentenciar en su contra. Fíjense que aquí en la República Dominicana, como en Colombia, en Estados Unidos y en muchos países, hay fiscales, hay procuradores, hay policías, hay jueces corruptos que para salir del paso y posiblemente darle una solución a un problema, ya sea un asesinato, involucran a personas inocentes y lo condenan a una pena sin haber cometido la acción. Cuando esos familiares, después de haber luchado tanto en esos tribunales, no pueden demostrar, puesto que ya esos fiscales preparan un expediente que lo incriminan directamente y es juzgado y sentenciado, entonces esas personas, esos familiares comienzan a clamar a Dios por esa injusticia. ¿Y qué hace el Dios Todopoderoso? Que aplica una justicia en contra de esas personas involucradas en una acusación infundadas, sin ningún tipo de criterio, de pruebas, sino que falsificaron pruebas con el objetivo de condenar a ese inocente. Y eso es grave, sumamente grave. Esas personas que cometen ese tipo de cosas, entonces reciben un castigo fuerte del Altísimo. Dentro de ese castigo está la muerte. Y se han dado varios casos así, de fiscales, de policías, de jueces, que hacen ese tipo de cosas y que Dios entonces lo juzga, ya sea que tengan un accidente, queden parapléjicos, que pierdan un ser querido, que tengan una situación económica desastrosa. Es decir, de una manera u otra pagan la consecuencia de sus decisiones perversas y malvadas que conllevan a maldiciones. Las Escrituras dicen en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3, que los que bendigan a Israel serán benditos, pero los que lo maldigan serán malditos. Hace ya unos años, el fenecido líder de Venezuela maldijo a Israel, y desde el lugar de su cuerpo que él lo expresó, de ahí le brotó un cáncer que ya ustedes conocen, ya el desenlace. Todo el que maldice a Israel se seca, queda destruido, porque es una sentencia que automáticamente le cae. Entonces, la iglesia tiene que estar consciente de esta realidad, y es por ello que es imperioso estudiar a profundidad para no caer en esos errores. Hay cristianos o pseudo cristianos, entre comillas, que de una manera u otra emiten algún juicio de maldición en contra de Israel, no sabiendo que eso tiene un efecto de consecuencia que le va a afectar su vida y su familia, porque las Escrituras lo establece bien claro, y eso se cumple literalmente. Amén. Entonces, yo les mandé un video a ustedes para que ustedes vieran también acerca de cómo el enemigo de la justicia opera cuando se abren puertas, esas puertas que se abren producto de alguna decisión errada, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la traición, el engaño, el chisme, la envidia, la hipocresía, la idolatría. Cuando usted, aún siendo cristiano, tiene algo en su vida que está por encima de Dios, es una idolatría. Si usted tiene un negocio, dinero, propiedades, hijos, familia, objetos materiales, que usted lo estima y lo adora, y que entiende que eso es sumamente importante, y que deja cosas de Dios
de hacer para dedicarle tiempo a eso, eso es un ídolo. Y los ídolos traen consecuencias. Hay padres que son muy condescendientes con los hijos a tal grado de permitirle todas las cosas que el hijo se le ocurra. Quieren comprarle el mundo y todo lo que existe. Y eso es un error. En las Escrituras registra un caso del sacerdote Elí, un sumo sacerdote, que fue muy condescendiente y mimó hasta lo más profundo a sus hijos, y eso trajo como consecuencia una destrucción y una maldición a su familia, porque en ese día no tan solo murieron esos dos hijos, también murió Elí, el sacerdote, y murió también la esposa de uno de los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con las cosas. No podemos idolatrar nada, ni dinero, ni hijos, ni familia, nada en absoluto. Dios es el centro de nuestras vidas y no podemos, bajo ninguna circunstancia, salir de ese esquema que el Señor ha establecido para su gloria y su honra. Aquí en este material, en la página 12, hay un modelo de oración para destruir fortaleza del enemigo de la justicia, que es muy importante que ustedes en sus oraciones de guerra espiritual lo puedan agregar. Lo agregan con el objetivo de seguir avanzando en el Señor. Es importante que ustedes se cubran con la poderosa sangre de Jesucristo. A Satanás no le gusta que le mencionen la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esa sangre fue quien lo derrotó en el Calvario, y Satanás es un enemigo vencido, limitado, que conforme ya a su sabiduría tiene poder para destruir, para desviar, y por lo tanto tenemos que estar siempre pendiente de cualquier situación. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. A través de la oración espantamos, destruimos todo demonio que esté orquestando un plan en contra de un familiar, de un vecino o de nuestra propia vida. A través de la oración eso se rompe literalmente. No pueden hacer absolutamente nada, puesto que usted está clamando, está orando y está viviendo conforme a la palabra santa del Señor Todopoderoso. Toda oración de guerra espiritual debe de llevar una oración de corte de represalia, no se le debe de olvidar eso. El corte de represalia es un mecanismo para usted romper cualquier tipo de retaliación que pueda surgir producto de ese enfrentamiento, porque la oración es una forma de enfrentar a las fuerzas del enemigo. Entonces, cuando usted ora y clama, usted está enfrentando, y por lo tanto en una guerra hay intercambios de municiones, intercambios de bombas. Entonces, para que ese tipo de represalias no le afecte, es importante romper, cortar cualquier retaliación, cualquier represalia, cualquier contraataque, y recibir entonces el escudo del Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Bien, entonces aquí vemos la creación del enemigo de la justicia. Ya eso sobreentiendo que ustedes ya lo han leído. Fíjense que ese personaje fue un personaje que fue creado en la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esa manifestación del enemigo de la justicia en el ámbito espiritual y literal, el enemigo tiene esa capacidad de transformación y por lo tanto puede mostrarse con esa hermosura como lo tenía anteriormente. Gloria a Dios. Ven, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerino, topacio, jaspe, crisólito, berilo,
y ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Aquí vemos de que este personaje, a través de su orgullo, el orgullo es un pecado que Dios desecha. Una persona es orgullosa, desprecia a los demás y es todo lo contrario, una persona humilde. Entonces, esa fue uno de los sentimientos negativos que entró y que decidió el enemigo de la justicia. Y ahí entonces entró su destrucción. No obstante a eso, entonces conquista, conforme a los registros bíblicos, una tercera parte de los santos ángeles del Altísimo, que también se unieron y siguieron al enemigo de la justicia. Gloria al Señor Todopoderoso. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bien, una de las características del enemigo de la justicia es la sabiduría. ¿Por qué que el enemigo de la justicia ha logrado convencer a muchas personas, incluyendo cristianos que se descuidan? Son convencidos por el enemigo de la justicia porque tiene un léxico, tiene un poder de persuasión y conoce a las personas, sabe cuáles son sus debilidades y en función de esas debilidades es que va a trabajar un plan. El enemigo de la justicia es una especie de estratega que procura debilitar a la persona que está sirviendo a Dios. ¿Para qué? Para que se aparte del Altísimo y se acerque más a la práctica del pecado. Entonces, ¿por qué el enemigo de la justicia es líder en medio de todos esos ángeles caídos de diferentes rangos? Por su sabiduría. La sabiduría que tiene el enemigo de la justicia es diferente a la que tienen los ángeles caídos. Por lo tanto, el que tiene la sabiduría, el que tiene la inteligencia y el que domina la ciencia es el que obviamente va a liderar un grupo de personas, ya sea un país o ya sea en el ámbito espiritual, va a tomar la rienda y el control de lo que se va a hacer y de lo que se va a determinar. Por eso el enemigo de la justicia se mantiene como el líder de las fuerzas de la oscuridad. Entonces aquí hay una sentencia que se le estableció: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, contrató o convenció a esos ángeles caídos, profanaste tu santuario. Yo pues te saqué de fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, que después de esa rebelión, Dios trajo sobre el enemigo de la justicia una maldición. Y en vez de recibir hermosura, lo que recibió fue todo lo contrario. Fue un espanto. Un espanto que hoy en día, aunque mucha gente de manera inconsciente lo invocan, pero rechazan de manera ya un poco literal su nombre, es efectivamente por esto, porque es un espanto. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, perdió los atributos que Dios Todopoderoso le dio, esos privilegios que el Altísimo les dio, todas esas cosas, todos esos beneficios lo perdió el enemigo de la justicia. Gloria a Dios. Bien, aquí el libro de Isaías establece acerca de quién fue el autor de la creación del bien y del mal.
Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, y yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Bien, como Dios no es un dictador, favor de silenciar a alguien que tenga el micrófono abierto, siléncielo. Gloria a Dios. Dos personas que tienen el micrófono abierto. Sí. Usted misma, Sierva Ruth, lo puede silenciar también. Usted lo presiona arriba y selecciona la opción silenciar. Gloria a Dios. Bien, Dios no es un dictador. Dios le da libertad a sus ángeles, a sus criaturas, en el caso de la raza humana, para que escojamos el bien o el mal. ¿Qué sucede? Que el que coge el mal ya sabe que tiene una condenación y su lugar va a ser terrible, lo que va a recibir por su decisión tomada. Entonces, el enemigo de la justicia, mejor conocido como Satanás, Lucifer, escogió el mal. Y por lo tanto, los demás ángeles que fueron convencidos, porque Satanás allí en el reino celestial, en este caso Lucero, le convenció de que sí, que iba a ganar la batalla y que iba a gobernar, que iba a despojar al Altísimo de su reinado, lo iba a quitar del trono y él se iba a colocar allí como Dios y que le iba a dar mejores beneficios, más privilegios. Y ellos se creyeron esa mentira, esos ángeles, hasta que ya no hubo tiempo y perdieron sus almas. Eso mismo que el enemigo de la justicia hizo allá en el cielo, lo está haciendo en la tierra con la gente. Está convenciendo a mucha gente de que Él es la opción y que Él tiene la solución a sus problemas y que le va a ayudar y que le va a dar cosas que no ha podido lograr durante toda su vida, lo va a lograr muy pronto. Y en cierta forma la gente lo que quiere escuchar son cosas bonitas, cosas que le llamen la atención. Satanás le gusta hablarle a la gente lo que quiere escuchar, como los políticos que son hijos del enemigo de la justicia. Los políticos estudian a la población, la idiosincrasia, y la gente lo que quiere escuchar es esto. Pues todo esto vamos entonces a darle mayor énfasis, a enfocarnos en eso. Entonces el enemigo efectivamente hace eso y trabaja en ese sentido. Y es por ello que el cristiano que ora y clama y que lee las escrituras, se le hace el enemigo muy difícil de convencer. Por eso es que en esos pueblos comunistas no aceptan la Biblia, no aceptan el cristianismo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que hay un poder sobrenatural en las escrituras que cambia, que transforma y que liberta. Y cuando una persona es libre por el poder de la preciosa sangre de Jesucristo, ya se convierte en un enemigo, en una amenaza para el reino de la tiniebla. Y ese es el miedo que tienen esos gobiernos. Por ejemplo, Corea del Norte, China, el caso de los pueblos musulmanes, comunistas, socialistas. Tienen ese miedo, efectivamente. ¿Por qué? Porque Dios dota de unos privilegios especiales al creyente. Y eso es un arma que contradice cualquier sistema humano que quiera establecerse y por lo tanto se convierte en una especie de oposición. Y es por ello que el enemigo de la justicia le tiene tanto miedo a las Sagradas Escrituras. A lo largo de la historia de la humanidad, el enemigo ha utilizado reyes, ha utilizado emperadores para destruir, quemar miles de Biblias y para desaparecer las escrituras, pero eso es imposible. No hay forma de que el enemigo de la justicia pueda destruir ese libro sagrado. Podrá quemar millones de Biblias, pero no va a desaparecer. No va a desaparecer porque es la palabra santa del Altísimo. Y esta palabra es eterna. Es por siempre y para siempre. Es imposible destruir las Sagradas Escrituras. Es imposible también destruir al pueblo de Israel, porque Dios así lo ha establecido. Bien, había gigantes Nefilim. Esos gigantes Nefilim vamos a explicar conforme al libro de Génesis, capítulo 6, verso 1 al 7.
en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense, ahí hubo un trastorno. La tierra fue trastornada después de esa guerra que hubo en el reino celestial, donde fueron expulsados tanto el enemigo de la justicia como esos ángeles caídos. Entonces esos ángeles caídos, que ya estaban en el pecado, habían abandonado su habitación celestial, al ver esas hermosas mujeres, ellos se llegaron a ellas, tuvieron hijos con esas mujeres hermosas, como menciona el libro de Génesis, y dice las Escrituras que el producto, los hijos de esas mujeres que tuvieron relaciones, donde esos ángeles tuvieron relaciones con estas mujeres, fueron gigantes. Es decir, vemos ahí un ser híbrido entre humano y divino, entre espiritual y divino. Esa fue la combinación, la herencia, los rasgos étnicos de esos descendientes de los hijos de hombre que fueron gigantes. Hombres que tenían el tamaño de un árbol, medían 3, 4 metros de altura, y que conforme a los registros bíblicos tenían, en vez de 5, tenían 6 dedos. Eran hombres gigantes. Ahora bien, ¿qué es lo que las Escrituras enseñan en relación a esto? Cuando Dios decidió destruir la tierra en el diluvio, esos gigantes murieron la gran mayoría, o más bien todos murieron. De manera que esos espíritus de esos gigantes, al salir de esos cuerpos, se convirtieron en lo que hoy en día llamamos demonios. Esos demonios tienen ya una instrucción de parte, porque es una conexión genética desde el ámbito de la materia y espiritual, de la rebelión de los ángeles caídos y de Satanás. Entonces, estos se convirtieron entonces en hijos de la rebelión, y esos demonios están a cargo del mando del príncipe de las tinieblas. De manera que estos ángeles caídos tienen sus hijos, y sus hijos son gigantes, y por lo tanto cuando mueren, al no tener posibilidad de salvación, porque ya tienen una condenación y una maldición de parte de Dios por su rebelión, entonces eso conlleva a que estos espíritus se conviertan en aliados y formen parte del ejército del enemigo de la justicia. Esos demonios tienen diferentes formas, evidentemente son espíritus, no tienen cuerpos, entran en animales y en personas, y su objetivo es contradecir y destruir la obra de Dios. Hay demonios de diferentes rangos, no todos tienen el mismo rango. Estos demonios tienen características. Cuando alguien peca, por ejemplo, comete el pecado de la idolatría, en cada ídolo hay demonios. Esos demonios son los que de manera manipulan a esas personas para que sigan adorando, para que se mantengan fieles a esos ídolos. Son demonios que operan allí. Entonces esas personas están bajo la influencia o posesiones demoníacas, bajo la adoración falsa de esos ídolos que las Escrituras en cierta manera prohíbe. Gloria a Dios. Hay demonios o espíritus inmundos, esos son los más sucios, asquerosos, toda clase de bajezas en ámbitos sexuales, en ámbito de crimen, en ámbito de las cosas perversas.
maquiavélicas, terribles, horripilantes. Allí están esos espíritus operando. Gloria a Dios. Pero nosotros, los cristianos, tenemos una herramienta muy eficaz, que es la oración de guerra espiritual, para destruir toda fortaleza, toda operación, toda cosa que esos espíritus quieran pretender ocasionar. Evidentemente, las Escrituras también registra que no todos los demonios están sueltos. Hay demonios que no se lograron someter, porque aunque son seres perversos, tienen que someterse a las reglas y a las ordenanzas y leyes que Dios establece. Satanás no puede hacer lo que él le dé la gana, ni los demonios tampoco. ¿Por qué? Porque tienen consecuencia. Dios tiene ángeles allí que cuando algún ser de eso hace cosas que Dios no le ha dado el permiso, entonces acarrean martirio, acarrean destrucción. Hay una cárcel que se llama el abismo, el tártaro. Esas son prisiones de demonios y de ángeles caídos. Esos demonios tiemblan cuando le mencionan ese lugar, que es un lugar terrible, terrible. Cuando esos espíritus, alguien, una persona, un hombre, una mujer de Dios, los expulsa de un cuerpo y los manda a los abismos, lo están mandando a un lugar de tortura. Allí son torturados salvajemente esos espíritus por no someterse a los lineamientos que Dios ha establecido. El que no se somete a la regla del Altísimo sabe que tiene su consecuencia. El mismo enemigo de la justicia, sabiendo eso, no comete errores para que no tenga problemas. Pues bien, aquí vemos lo que es la parte de los ángeles caídos rebeldes, que es lo que estuvimos explicando. Hay ciudades, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que están bajo la maldición, porque esos pueblos se pervirtieron desde lo más pequeño, desde los bebés de teta hasta los más ancianos, estaban corrompidos en Sodoma y Gomorra. ¿Y quién operó ahí? Un principado poderoso que logró contaminar y poseer a todas esas personas en ese lugar. Es decir, teníamos entonces dos ciudades que eran puramente satánicas, totalmente satánicas. Esas dos ciudades, como ustedes comprenderán y que han leído, fueron reducidas a cenizas, fueron destruidas con fuego. Gloria a Dios. Aquí vemos la caída del enemigo de la justicia. El infierno abajo se espantó de ti, te despertó, muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también enfermaste como nosotros, y como nosotros fuiste. Descendió al sepulcro tu soberbia, y al sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Bien, esa maldición también le cae a todos los que mueren sin Cristo. Todos los que no se arrepintieron, de hecho, todos los que están perdidos en ese lugar de tormento, en el infierno, sienten en su alma gusanos que les recorren, que son una especie de espíritus de tormento. Son espíritus de tormento. El espíritu inmundo que vuelve, conforme al libro que menciona aquí, el libro de Lucas, capítulo 11, versos 24 y 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, lugares donde no hay presencia de Dios, donde hay pecado. Esos son los lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrado moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces vemos aquí una panorámica, un caso de alguien que fue liberado de esos espíritus, pero que se descuidó y volvió atrás, comenzó a pecar. Por eso que cada vez que Jesucristo liberaba a alguien, le advertía: vete y no peques más. Fíjese el caso de la mujer adúltera. El Señor la perdonó de una muerte segura, porque esa mujer
Conforme a la ley mosaica, su sentencia era de muerte. El adulterio, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona, fuera del esposo, eso es una condena de muerte, eso acarrea maldición. Entonces esa mujer era objeto ya de una muerte segura, apedreada, muerte por apedreamiento. Sin embargo, en la compasión, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor la perdonó, poniendo de relieve la culpabilidad de la conciencia de cada uno de aquellos que agarraron piedra, que eran tan pecadores como ella. Entonces el Señor le advirtió a esta mujer: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque si vuelves a pecar, entonces esos espíritus van a volver a entrar y ya ahí no habrá otra oportunidad de parte del Altísimo, no habrá otra liberación, sino que estará atado ya y sería entonces guarida de demonios. Gloria a Dios. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. San Mateo capítulo 8 verso 16. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos los ejemplos de las personas conforme a los registros bíblicos, a esa historia real, no simbólica, real, hechos que pasaron ciertamente, de que nuestro Señor Jesucristo comenzó y liberó a multitudes de personas en Israel y en otros pueblos. Amén. Aquí vemos otro pasaje del libro de Isaías que habla acerca del enemigo de la justicia, que tuvo una caída estrepitosa. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del alquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense que uno de sus peores pretensiones y aspiraciones del enemigo de la justicia era ser semejante a Dios. En otras palabras, ser igual a Dios. Y eso es imposible, porque ningún ser creado puede ser igual al Altísimo. Esos son atributos solamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso en cierta manera fue su peor perdición, su peor decisión. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren. Te considerarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? El enemigo de la justicia tiene esa perversidad, y es que él no permite que ninguno de sus súbditos sean libres. Él siempre lo quiere mantener esclavo. Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura. Como cuerpo muerto hollado, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo, no será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Isaías capítulo 14, verso 9 al 20. Gloria a Dios. Aquí vemos un misterio en el ámbito bíblico del libro de Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que Dios es un Dios de orden. Sin embargo, en el verso 2 hace una mención que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pasaría alguna catástrofe, algo devastador, que haya trastornado y destruido todo lo que estaba ordenado en la tierra? Evidentemente, ese fue el conflicto que hubo entre el enemigo de la justicia y los santos ángeles del Altísimo. Eso trajo consigo una devastación en la tierra, un cataclismo. Por eso los científicos hablan de algunos meteoritos que cayeron en la tierra y que, según ellos relatan,
destruyeron a los dinosaurios. Ese acontecimiento de hace miles y miles de años atrás trastornó la tierra. Eso mismo va a suceder en estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Habrá otra batalla, conforme el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso del 1 al 12, que habla acerca de esa confrontación entre los ángeles de Dios, encabezados por Miguel, y por el enemigo de la justicia, encabezado por sus ángeles caídos y demonios. Tendrá un enfrentamiento. Y el epicentro de ese conflicto espacial será la tierra. Por lo tanto, la tierra tendrá también destrucción por muchas partes del mundo. El mundo va a recibir destrucción en cada parte del planeta, producto de esa guerra. Una guerra, podríamos decir, en el ámbito ya científico, galáctica, porque es una guerra que no será únicamente entre humanos, sino entre seres celestiales. Llámese los hijos de Dios con el enemigo de la justicia, que va a ser destruido y despojado. Fíjense que el trono de Satanás no se encuentra en el infierno, como quizás algunos de ustedes tienen la idea. Ahí no se encuentra el trono del enemigo. El trono del enemigo está en el segundo cielo. Por eso al enemigo se le llama el príncipe de la potestad de los aires. Por lo tanto, cada vez que se ora y que se clama, hay que estar clamando para que los aires sean limpiados de toda influencia, de todo espíritu de brujería, demoníaco y de todas situaciones que puedan estar afectando. Amén, gloria a Dios. Y yo le expliqué más adelante en otros encuentros acerca de estos símbolos. Si ustedes lo ven, sepan que son símbolos ya Illuminati, satánico, diabólico, que deben de rechazarlo y por lo tanto advertirle a esas personas que deben de evitarlo a toda costa. Ahí vemos la otra Trinidad, sin Illuminati, signo egipcio. Illuminati no es el ojo de Dios, el Jack of Latin, el Yin Yang espiritista de la nueva era, el bien y el mal no se unen. Mano cornuda, saludo entre satanistas, no significa hola. Cada vez que ustedes ven una persona que haga ese signo, tienen que decirle que eso no es de Dios, que es satánico y que es un símbolo y un saludo que se hacen los satanistas. La estrella satánica, que es lo que utilizan los brujos de diferentes grados, vemos que es un signo de brujería. Vemos el signo de la luna, que es el signo que vemos aquí, esta mano. El atrapasueños, que lo utilizan personas para colocarlo en el dintel de la puerta. Esos usan campanitas, comienzan a atraer espíritus y que obviamente traen situaciones. Un arma de brujería. Manos pirámides, señal de secta, no es un saludo original. Vemos el símbolo de la anarquía. Muchos de esos jóvenes, sin saberlo, hacen esos grafitis en las paredes de lugares públicos sin saber. Hay algunos que tienen cierto conocimiento para marcar territorio, lo utilizan. Gloria a Dios. La cruz de Nerón, que es una cruz invertida, es un signo de burla a Jesús. También hay que rechazarlo. Eso aparece también inclusive en las prendas de vestir. Cuando vean un símbolo así, ya sea en prenda de vestir, en cualquier tipo de cosas, deben de rechazarlo. El ojo que todo lo ve, signo egipcio, satánico. El ojo cubierto, no sé si han visto algunas celebridades, también lo utilizan. Ese ojo cubierto, que ellos se tapan esto, y eso es una señal ocultísima del ocultismo Illuminati. No es una moda sexy. Gloria a Dios. Bien, entonces estuvimos explicando en otros encuentros acerca de las maldiciones. Ya yo les expliqué que las maldiciones que vienen de parte de Dios es cuando se quebranta la palabra del Altísimo. Si le dice no adora imágenes, si lo hace, entonces ya hay una maldición activa. Si participa de esos carnavales donde hay esos lechones, donde están personas que se disfrazan tanto en Halloween, tanto en esas fiestas
está fuera de la gracia de Dios y está en maldición. Si visitas brujos, si es maldiciente, si dice cosas que son desagradables, hirientes, son puertas que se abren espiritualmente y traen maldiciones. Entonces tenemos ahí las maldiciones que vienen de parte de Dios, las que vienen de parte del enemigo de la justicia con un derecho legal. Fíjese que el derecho legal es cuando usted abre puertas, cuando usted decide hacer algo que Dios prohíbe. Si usted decide hacerlo, eso significa que usted le está abriendo una puerta al enemigo. Y el enemigo, sin ningún tipo de titubeo, va a entrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que está esperando el enemigo de la justicia, que le abran puertas para entrar y hacer lo que sabe hacer: matar, robar y destruir. Entonces el enemigo tiene diferentes formas de maldecir. Lo tiene con un derecho legal o sin un derecho legal de hacerlo. También están las maldiciones que se hacen cuando alguien, por ejemplo, hace alguna promesa. Si se le hace el enemigo de la justicia, hay personas que van y consultan brujo y el brujo le dice que tiene que pagarle tal cosa, ya sea un objeto, ya sea dinero, y no lo hace. Entonces ese brujo va a ordenar, le va a pedir a esos espíritus que ya tienen un derecho legal de hacer daño o destruir a esa persona. Ha sucedido muchas veces y eso es real, eso es totalmente real. El que juega con eso sabe que está jugando con candela y se puede quemar entero. Gloria a Dios. Por lo tanto, hay que advertirle a la gente que tenga cuidado con ese tipo de cosas. Por otra parte, hay personas que hacen pacto con el diablo. Ellos ponen en garantía, por ejemplo, si es un empresario, comienza a crecer, a avanzar, a desarrollarse. Ellos ponen en garantía, muchos de los casos ponen en garantía a la familia y a los empleados. Por ejemplo, aquí mismo en la República Dominicana hay unas empresas que tienen ese tipo de situaciones. Por ejemplo, anteriormente hubo una empresa que era de los embutidos, por ejemplo, Indubeca. Cada año moría un empleado. Y eso, aunque la gente lo vea normal, pero no es normal. Está dentro del ámbito espiritual que trae consigo cobro de parte del enemigo, que le va a prosperar, le va a bendecir, pero es a costa de almas. Satanás bendice, o más bien da cosas para llevarse las almas, para asegurar esas almas de personas. Muchos artistas hacen pacto con ese objetivo y es para poder cobrar más fama y desarrollarse más. Esos artistas que ustedes conocen en el ámbito del reggaetón, de la salsa y de otros géneros musicales, hay muchos de ellos que han hecho pactos, que han hecho acuerdos con el enemigo a través de brujos, incluyendo políticos también han hecho ese tipo de cosas. Aquí en la República Dominicana también hay otro caso del grupo Telemicro, que cada año muere un empleado, personas conocidas, y es porque conforme ya a cierta información, esa persona, el fundador, que era una persona humilde de escasos recursos, fue adquiriendo bienes, se fue enriqueciendo y obviamente hizo un acuerdo con el enemigo de la justicia, que si usted me bendice con esto, si hace que mi negocio prospere, si hace que yo tenga muchos clientes, entonces yo le voy a dar esto. Hacen esos acuerdos y así es que funcionan esos pactos. Hay muchos que lo hacen con sangre, por ejemplo, se cortan las venas, sacan y con esa sangre de esa persona en un papel lo colocan y allí entonces queda ya realizado el pacto. En cierta manera, como lo hacen muchos idólatras, que hacen promesas a esos ídolos. Por ejemplo, se utiliza mucho en países latinoamericanos. Por ejemplo, nació un hijo y se lo quiere dedicar a una virgen o a un ídolo eso, y que durante ese tiempo no se le va a recortar el cabello, o que va a hacer un sacrificio, entonces, o que le ponen el nombre de ese ídolo a su hijo, entonces ya eso es una maldición de dedicación. Esa familia, esa persona
esos padres tomaron esa decisión y ya esa persona está bajo esa dedicación. Ahora bien, si no hay un arrepentimiento de parte de esos padres, entonces Dios le aplica su justicia. En el caso de aquella persona que fue dedicada y se arrepiente, Dios rompe esa maldición. Dios la rompe literalmente, conforme ya a un proceso de liberación. El Señor libera, el Señor fortalece y libera a esa persona de esta situación. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos las varias fuentes de maldiciones y sus causas, los juramentos de los antepasados, los juramentos que hicieron sus ancestros, llámese sus abuelos, sus padres, que hicieron al enemigo de la justicia o a Dios. Por ejemplo, alguien le prometió algo a Dios y no lo cumplió, sepa que también eso tiene consecuencias. Los juramentos no cumplidos al enemigo, la aceptación por parte de los antepasados de maldiciones sobre la vida de sus descendientes, el continuar en los pecados de los antepasados, la relación con cosas inmundas, impías, cosas que se tienen en la casa, que bíblicamente son anatema, hay que rechazarla, hay que sacarla de la casa porque acarrea maldición y son portales espirituales de maldad que el enemigo a través de ahí, entonces como un caballo de Troya, entra y ataca desde adentro. Entonces hay que tener cuidado con cosas que se tengan en la casa. Si no tiene memoria de algo que está en la casa, que ciertamente está, entonces ore al Todopoderoso, al Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo le va a traer a su memoria, mira esa cosa que tú guardaste ahí. Es un anatema, sácalo, bótalo, quémalo. Entonces esas cosas, conforme a la dirección del Espíritu Santo, hay que hacerlas. ¿Para qué? Para que haya liberación, porque de lo contrario su casa va a estar bajo maldición si no hace eso conforme a las instrucciones del Todopoderoso. Traer objetos malditos a la casa, manipular cosas inmundas, dar honor a divinidades malignas, seguir modas demoníacas, la violación de derechos territoriales. Hay territorios que hay que tener cuidado con violentarlo. Si Dios no le manda a ir a un lugar, no vaya, porque puede traer inconveniente. El enemigo puede atacarlo con dardos. Dardos son unas armas que utiliza el enemigo para enviarse a las personas. Y esos dardos pueden ocasionar daños en diferentes partes. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Si Dios no nos ha autorizado a enfrentarnos al enemigo, no hacerlo. Específicamente por Dios. Vivir en un lugar inmundo o maldito, vivir en una vivienda inmunda, la celebración de ritos satánicos o diabólicos por medio de los dibujos ocultistas, a través de la esfera de los espíritus directamente, por medio del uso de objetos personales, por el apego de animales y mascotas, entre otros aspectos también aquí. Aquí tenemos los derechos legales del enemigo y así sucesivamente. Para la semana que viene, con Dios mediante, vamos a estar abordando los derechos legales. Los derechos legales, eso ustedes lo van a estar estudiando en profundidad para que sepan cómo funcionan estos derechos que las personas regularmente le dan al enemigo de la justicia. Amén. Entonces el creyente en Jesucristo tiene que estar bajo el conocimiento de su palabra, puesto que las Escrituras dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si no hay conocimiento, se cometen muchos errores y eso conlleva a perdición y a muchas consecuencias. Amén. Bien, entonces van a estar leyendo desde esa página 55 en adelante. Lo vamos a estar leyendo para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ustedes lo siguen leyendo por lo menos hasta a los espíritus que afectan a las emociones. En el antiguo encuentro estuvimos hablando acerca de esos espíritus que afectan las emociones. Hoy en día vamos a estar
orando para renunciar a estos espíritus que afectan la mente. Amén. Esos que afectan a la mente, vamos a estar trabajando. Gloria a Dios. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya estamos para concluir. Gloria a Dios. Si tienen alguna inquietud. Pastor, perdone, yo quiero preguntarle, entonces, si usted nos pone desde la página 55 hasta la... Ustedes lo van a trabajar hasta la página 100, vamos a ver, hasta la página 102 ahí. Ok. Sí. Gracias. Vamos a estar trabajando en esa parte, sí. Gloria a Dios. Bien, entonces, si tienen alguna inquietud de lo que les he explicado hasta el momento. Pastor, yo quería hacer un comentario sobre algo que usted dijo. Usted dijo que a veces hay padres que como que le entregan los hijos a demonios y esa clase de cosas. Y yo conozco un caso en Baní de una señora que es devota o es, no sé, de San Miguel. Y esa señora tenía ya 4 hijas y no podía tener varón. Y ella le daba un varón. Entonces, en vez de ella pedírselo a Dios, se lo pidió a ese demonio. Y el demonio le dijo a ella que sí, que se lo iba a dar, pero así como se lo entregaba, se lo quitaba. Y ese muchacho, cuando tenía 19 años, murió en un accidente horrible, de la forma más horrible, en un accidente de tránsito. Y fue muy extraño, porque Dios quería salvar la vida de él. Porque el vehículo en el que él iba no quería prender. Después cogió una motocicleta, la motocicleta no quería prender. Después cogió una pistola y tampoco quería prender. Él tuvo que llamar a un mecánico para poder prender el motor, para él irse para donde iba. Y el mismo mecánico le dijo, yo creo que tú no deberías de ir para allá porque ha dado como mucha brega para que tú te vayas. Pero él era promotor de fiestas y él tenía que ir a promover una fiesta en un sitio. Y él agarró y se fue. Entonces su mamá le dijo que no se fuera, que ella no se sentía bien con que él fuera. Y el muchacho se fue para no volver. Y lo peor de todo es que ella lo tuvo que ver morir porque él murió en los brazos de ella, porque ella llegó a verlo todavía con vida, clamando. Él decía, mami, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. Y ahí se quedó y se murió. Y fue algo muy penoso para todo el que lo conocía. Él era novio de mi primo. Pero recuerdo que una mujer evangélica fue al novenario y ella Amén, amén. Sí, ciertamente el sur se caracteriza, hay muchas personas que tienen ese sincretismo religioso y en cierta manera, eh, como tienen falta de fe, entonces le claman al enemigo de la justicia, puesto que ya eso es una tradición familiar. No es que ellos lo aprenden por el contexto social donde están,
sino porque evidentemente ellos arrastran esas maldiciones por parte de sus ancestros. Eh, Obviamente hay que predicarle la palabra a las personas para que se vuelvan a Dios y para que Dios rompa esa maldición. Dios permitió que él naciera a pesar de esa situación para darle la oportunidad, pero no logró entregar su vida en Jesucristo. Sí, ¿me escuchan? Bien, no, y no se dañe. Amén, ¿me escuchan? Ahora sí, pastor. Ah, ok, perfecto, perfecto, gloria a Dios. Bien, ya estamos ya para concluir este servicio, este seminario, por el día de hoy, este encuentro. Gloria a Dios, si no tienen más inquietudes o preguntas. Bien, entonces vamos a estar orando. Siempre es importante que ustedes utilicen este texto bíblico. Cuando ustedes sientan alguna opresión, sientan algo que le está trastornando su mente, o que sientan que estén incómodos, deben de expresar conforme al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Ustedes deben de llevar cautivo a la obediencia a Cristo cualquier tipo de pensamiento, o de espíritu, o de tormento, o de angustia, o de desesperación. Cuando lo declaran así, entonces cualquier tipo de espíritu que esté afectando su vida, su mente. Perdón, pastor, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Es Segunda de Corintios, ¿qué? Capítulo 10, verso 5. Yo lo voy a compartir en el grupo. Se lo voy a compartir para Gracias. que ustedes lo tengan, sí. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a orar. Repitan después de mí, mantengan su micrófono apagado. Repitan después de mí esta oración que vamos a estar haciendo. Gloria a Dios. Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido perdón por los pecados de mis antepasados y corto toda maldición generacional, toda situación que esté afectando mi mente, alma, cuerpo y espíritu. Renuncio y llevo cautivo a la obediencia a Jesucristo estos espíritus que afectan la mente, control de la mente, ausentismo mental, fantasía, irrealidad, alucinador, desorientación, distracción, sospecha, controlador de sueños, sueños malos, pesadilla, distorsionado del sentido, espíritu de soñar despierto, escape hacia la oscuridad, distracción de la mente, presión mental, bloqueo de la mente, descontrol, fantasía nocturna, inocencia, argumento, lavado cerebral, meticulosidad, estoicismo, soportar dolor sin necesidad, rompedor, quebrador de objetos, retardador de movimiento, manía varias, senilidad, creerse viejo sin serlo, angustia ante el encerramiento, claustrofobia, olvido en exceso, error general, equivocarse mucho, intelectualismo, racionalización, autojustificación, artista, creatividad maligna en el arte, sofisticación, autosuficiencia, falsa seguridad, falsa paz no estando en Dios, blasfemia en el pensamiento, mente doble o dualidad, vana imaginación, malinterpretador, enredador de lo escuchado, necedad o fatuidad, desasosiego, fealdad, creerse alguien sin serlo, control,
afán de mandar a otros, dominio, influencia total sobre otros, posesión, acción de poseer, manejar a otra persona, autoagresión, golpearse, autodestrucción, suicidio, crueldad, muerte deseada, acto avergonzador, avergonzador del prójimo, haber de la figura del cuerpo, cuello, senos y ostros, vergüenza sin razón, oposición a escuchar la palabra de Dios, incitador al mal camino, tontería, espíritu de expectativa, curiosidad, resistencia a deshacerse, robador de acciones malas, autoacusación, culpa, confusión, duda, incredulidad, falta de fe, escepticismo, desconfianza, inferioridad, timidez, ineptitud, insuficiencia, pesimismo, frustración, aprensión, temor vago infundado, insomnio, pasividad, letargo, incoherencia, no claridad al expresar ideas, no razonamiento. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, corto, rompo con todos esos espíritus que afectan la mente. Soy libre de toda opresión. Creo que soy un hijo e hija de Dios, creado para vivir en libertad, en la felicidad y en el amor de mi Dios, Padre Jehová de los ejércitos. Corto toda represalia que pueda venir en contra de mi familia, hijos, trabajo o cualquier interés de mi vida en cuerpo, alma y espíritu. Me cubro con la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy cubierto con la sangre de mi Señor, de mi Salvador, de quien murió por mí y derramó toda su sangre para salvarme del infierno y del lago de fuego y azufre y de las pretensiones del enemigo de la justicia. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu bendición. Estoy cubierto con tu sangre preciosa. Gracias por tu protección y por tu ayuda. Sigue ayudándome y abre mis ojos, abre mi mente, abre mi alma al mundo espiritual para contemplar, oh Dios, y para ayudar a otras personas que están siendo atacadas en diferentes áreas de sus vidas, en enfermedad, en ataque financiero, en cualquier tipo de males o circunstancia. Padre Santo, ayúdame para ser un instrumento útil en tus manos, para glorificar y bendecir tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Seguí orando y clamando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo para que Él les siga dando la paz y esa bendición que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias, Amén. pastor. Igualmente. Si no tienen más inquietudes, nos vemos el próximo jueves con Dios mediante. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Sigan orando, sigan clamando, sigan ayunando y sigan avanzando en Jesucristo. Que el Señor le va a estar dando revelaciones, sueños, y le va a estar mostrando en el mundo espiritual a las personas que ustedes deben de ayudar, que están cautivas. Amén. Y que están bajo ataque del enemigo de la justicia, para orar por esos matrimonios que están en crisis, para esas familias que están en crisis, por los jóvenes que se han descarrilado y que se han entrado en el mundo de las drogas, y para que estén clamando, intercediendo por los que están conduciendo, para que sean libres de todo accidente de muerte, de todo suicidio y de todo mal y de todo problema, para que su nación, su familia, su comunidad sea bendecida y prosperada y sean libres las personas atadas
Gloria a Dios. Sea el Señor liberándolo de todo espíritu de muerte y de todo plan del enemigo de la justicia. Gloria a Dios. Que sean bendecidos y nos vemos el próximo jueves con Dios mediante. Gracias, Shalom, pastor. emuná. Bendiciones para usted. Gloria a Shalom. Dios. Mucha paz en Jesucristo para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios. Sea el Señor. Yo le sigo bendiciendo, pastor. Amén, amén. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Le estaré mandando algunos materiales Amén. para que ustedes lo escuchen en el grupo. Gloria a Dios. Amén.